bienvenidos al Instituto Cervantes en Múnich. Es para mí un honor hoy iniciar una programación especial en torno al aniversario, al 125 aniversario del nacimiento de un insigne compositor, Roberto Gerhard, nacido en Valls en 1896 y que luego pues, fallecería en Cambridge en 1970. Digo lo de compositor y el nombre y dónde nació porque muy probablemente esta es una de esas historias sobre alguien tan insigne como él, que seguro que muchos de ustedes, si no lo conocen, al final de este acto pues concluirán con nosotros que efectivamente se trata de una figura insigne. Es precisamente quizá que Roberto Gerhard podemos concluir que es un gran desconocido, al menos incluso en el ámbito español, en el ámbito musical español y catalán y del lugar de donde él provenía. Quizá en Alemania es donde más podemos considerar que hay una valoración quizá más grande sobre su nombre, su legado y su obra. Y precisamente como nuestra labor es tender ese puente cultural entre España y Alemania, entre los países hispanohablantes y Alemania, pues el tercer tema de nuestra programación de este trimestre es sobre Roberto Gerhard y sobre este homenaje que queremos dedicarle. Fundamentalmente en tres actos. El primero de ellos es hoy, que es un acto más explicativo para darnos cuenta del relieve de este hombre, de este compositor. Para ello hemos invitado a Paloma Ortiz de Urbina, que desgraciadamente no puede estar con nosotros, pero ya nos está escuchando desde Madrid y muy probablemente, bueno, espero que pronto tenga ocasión de también venir por aquí para hablarnos de Roberto Gerhard. Tenemos con nosotros también a Armando Merino, director de orquesta, que es el protagonista del segundo de los actos que tenemos programados, un concierto en la Hochschule für Musik de Múnich, con el ensamble Octopus, que lleva por título Mosaico Musical de España, donde hay obras de Roberto Gerhard. Y, por último, Alex Miralles, que es uno de los integrantes del Quartet Gerhard, que es el tercero de nuestros actos sobre este compositor, que es un concierto el 16 de diciembre sobre el propio Gerhard, dos cuartetos de Gerhard y el cuarteto número 15 en sol mayor de Franz Schubert para completar el programa. Así que lo que mejor nos había y lo que mejor habíamos pensado es que por qué no los protagonistas de estos tres actos confluyen en uno solo y nos cuentan sus perspectivas y sus opiniones sobre este compositor. Y esto es lo que vamos a hacer hoy. Así que sin más os voy a dejar en manos de Armando Merino, que va a hacer también las veces de moderador, y les dejo con esta interesante conversación entre Paloma, Jesús y Armando. Y yo ya termino diciendo que es un doble honor precisamente acabar este año tan bueno que estamos viviendo en Alemania de una manera un poco especial. Es para nosotros un honor, desde luego, cerrar con la altura de este español universal, este ciudadano del mundo, ciudadano europeo, del que precisamente es uno de los temas que hablaremos ahora, Roberto Gerhard. Gracias. Muchas gracias, Felipe, y bueno, un placer saludar a Paloma de forma digital desde Madrid y aquí a Jesús, encantado de estar con vosotros. Y bueno, recojo el guante lanzado por Felipe, compositor, ciudadano, universal del mundo. Estamos hablando de un compositor nacido en Valls, padre suizo, madre alsaciana, formación europea en Suiza, en Alemania, en Austria y años más tarde exiliado en Inglaterra. Paloma, ¿qué importancia tienen estos hechos en el devenir artístico y vital de Roberto Gerhard, esta internacionalidad? Sí, pues esta es precisamente una de sus características, esta
esta etiqueta que se le puede adjudicar a él como ciudadano universal, ¿no? Bueno, en primer lugar quería dar las gracias, antes de empezar a hablar, al Instituto Cervantes por invitarme a participar en este acto y también por estar con Jesús Miralles y Armando Merino hablando de un personaje tan importante como Roberto Gerhard y que es algo tan necesario, ¿no? Así que estoy muy contenta de estar aquí, aunque sea online. Y efectivamente, como estaba diciendo Armando Merino, sí, es un compositor universal y uno se pregunta por qué no se le conoce más. Quizás esa sería la primera pregunta. ¿Por qué no se le conoce más? Pues precisamente porque es un autor difícilmente encasillable. Es difícilmente encasillable o etiquetable, para empezar, como su propio nombre indica, ¿no? Se llama Roberto o Robert, o Robert o Roberto, Gerhard o Gerard, ¿cómo lo decimos? Él fue bautizado como, creo que tengo aquí apuntado, él fue bautizado como Robert Juan René Gerhard y Ottenwalder, y la I con I latina, catalana. Entonces aquí ya vemos que su primer nombre de pila, Robert, puede ser o catalán o alemán o germano, ¿no? Robert. El segundo nombre de pila, Juan, es castellano. El tercer nombre de pila, René, francés, puesto que su madre era alsaciana y había vivido en Versalles. Y a continuación viene Gerhard, porque su padre era, como acabas de mencionar, suizo, y Ottenwalder. Entonces tenemos aquí ya su nombre delata sus orígenes catalanes, castellanos y germanos. Esto para empezar. Y luego, o sea, ya sus apellidos no encasillan a un autor con una clara nacionalidad, esto para empezar, sino que nos indican ya desde el principio que estamos ante un artista internacional. En segundo lugar, bueno, tenemos los aspectos de índole política que creo que no hace falta ni mencionar porque son muy obvios. Es un personaje republicano con un hermano catalanista y que tuvo que huir en la guerra civil a Cambridge. Por lo tanto, no era claramente el candidato ideal para ser promulgado por una España franquista como un autor prototípico español. Eso ya lo sabemos. Pero el que sea difícilmente encasillable por los nombres es muy interesante, porque además, en tercer lugar, desde su nacimiento en España hasta su muerte en Inglaterra, Gerhard vivió en muchos lugares, muchas ciudades europeas, mientras utilizaba sus lenguas y sus culturas. Se crió de niño en Valls, como ha mencionado Armando Merino, realizó su educación secundaria en Zofingen, Neuchâtel y Lausanne. Luego comenzó sus estudios musicales en München, precisamente, en 1914, y tras la guerra, estalló la Primera Guerra Mundial y tuvo que volver a España. Se instaló en Barcelona en 1914. Continuó como se sabe, su formación como compositor luego en Viena, del 1923 al 25 y del 26 al 29 en Berlín. Luego volvió a Barcelona y cuando terminó la Guerra Civil, en el 39, pues tuvo que marchar a Cambridge, donde finalmente murió. Es decir, son muchas ciudades y muchos idiomas y muchas culturas, y estas experiencias convirtieron a Gerhard en un auténtico ciudadano del mundo. Y es que además, analizando las 82 cartas que he tenido el honor de analizar en el libro que he publicado, se comprueba que no solamente es que supiera idiomas o que hablara, sino que escribía maravillosamente bien en castellano, en catalán, en alemán y en inglés. Y también escribía en francés, ¿no? Porque era una persona cultísima. Estos son hechos comprobados en las cartas, porque no es que se lo imagine yo o que lo intuya, es que es muy fácilmente rastreable y le hace que sea un ciudadano de mundo. Y además no olvidemos que es el único compositor español que fue alumno que fue un miembro de la Escuela de Viena de Schoenberg. Así que esto que quede como introducción, ciudadano de mundo europeo paradigmático, Roberto Gerhard. Jesús, para los espectadores que ahora mismo se estén preguntando, pues qué interesante, qué biografía tan interesante,
¿cómo les definirías o qué aspectos destacarías de la música de Gerard? ¿Qué es lo que pueden esperar las personas que no lo conozcan? Pues, bueno, en primer lugar, muchas gracias al Instituto Cervantes por organizar este acto. Estamos muy contentos de estar aquí y también muy contentos de poder participar en el concierto del día 16 de diciembre. Yo creo que cualquier persona que vaya a un concierto sin tener ningún conocimiento sobre la música de Gerard y vaya a escuchar su obra, se va a sorprender, le va a impactar, porque realmente es un compositor que, a través de todo eso que has explicado, Paloma, de su europeidad, de su internacionalidad, ha conseguido también estar abierto durante toda su vida y seguir buscando siempre. Siempre ha sido una búsqueda constante y ha conseguido, a través de esto, crear su propio lenguaje, ¿no? Sí que tuvo mucha influencia, primero de Philippe Drey, de la que estaba en Barcelona, pero luego siempre se transformó completamente, su crisis se transformó y a partir de ahí fue una búsqueda constante, ¿no? Y por eso consiguió encontrar su voz. Y nos ha pasado muchas veces en el concierto, ¿no? de mucha gente que no conocía para nada su obra, que ha escuchado el cuarteto, se ha quedado maravillada. Y yo creo que esta es la reacción que suele pasar, ¿no? Absolutamente. O sea que podríamos decir que Gerard, a su vuelta a España, de sus estudios muy académicos, muy formales aquí en Múnich, de hecho su profesor de composición aquí era un profesor de una estética wagneriana, absolutamente, y vuelve a Barcelona y entra en contacto pues, con Philippe Drey, como hemos dicho, Frank Marshall y también Granados, Manuel de Falla, un poco con los compositores más relevantes de la península ibérica, si me apuras, ¿no? Exacto. Y hemos hablado después de Arnold Schoenberg. Antes de que entremos en el capítulo Schoenberg, ¿cómo definirías, Jesús, esta primera etapa? ¿Cuáles son las influencias de tipo folclórico, estilístico? Sí, exactamente. Tiene muchos elementos folclóricos. También un poco, creo, la influencia de la música que se está haciendo un poco en Francia, en París, ¿no? La colorista, ¿no? Si escuchamos el trío, podemos encontrar elementos ya muy franceses, ¿no? Sí. Pero, bueno, por lo que he leído también en la carta, ¿no? que envía Schoenberg, que él no está cómodo, no tiene una crisis muy fuerte, ¿no? Porque no siente que pueda avanzar, ¿no? Que no sabe cómo seguir, ¿no? En este lenguaje, ¿no? Y se arma de valor, ¿no? Y le escribe una carta a Schoenberg pidiendo ayuda, ¿no? Casi es un help me, ¿no? Y es una carta muy bonita, ¿no? Que él, es preciosa. Sí. Sí, ahora hablaremos. Y claro, llegamos a este punto, una crisis personal, compositiva, buscando su propia voz y se pone en contacto con Schoenberg. ¿Qué podemos decir de Arnold Schoenberg? Quizás algunos de nuestros oyentes no tienen muy presente la importancia de esta figura. Para nosotros es muy obvio. Claro. ¿Cuál es la importancia de Arnold Schoenberg o qué podríamos decir de Arnold Schoenberg? Bien. Bueno. Es difícil, lo sé. Sí, bueno, claro. En la historia de la música, bueno, Schoenberg, claro, es el punto de cambio, ¿no? de la tradición, o sea, el momento en donde la música hace un cambio radical, ¿no? Veníamos del lenguaje wagneriano, también de la época, ¿no? del superhombre, un poco de todo el lenguaje, máxima exponencia del romanticismo, ¿no? Con la ópera de Wagner y orquesta a tope sinfónica y bueno, siempre que es la ruptura, ¿no? La búsqueda de un nuevo lenguaje, absolutamente nuevo, ¿no? Y que crea él mismo a base del sistema dodecafónico. Y bueno, y era como abrir la puerta a un nuevo mundo, ¿no? Y Paloma, ¿cómo llega o por qué Gerard decide ponerse en contacto de forma epistolar con Schoenberg? ¿Cuál es el conocimiento que tiene de él? Sí, es muy interesante porque es la primera pregunta que me hice yo
cuando empecé a investigar estas cartas, que empezaron con 2 o 3 y acabaron siendo, como decía antes, 82, pues no sabía dónde me estaba yo metiendo. Pero fue muy interesante porque yo me decía, pero ¿cómo es posible que un chico de 23 años, español, catalán, de esta época, se le ocurriera la idea de escribir, como ha dicho Jesús Miralles, tan valientemente, escribir nada más y nada menos que a Arnold Schoenberg, que ya era un personaje señero muy importante en la estética germana y era ya una persona rompedora. Bueno, estaba justo pergeñando el dodecafonismo en ese momento, pero ya era un músico muy, muy conocido. Y efectivamente él había estado 2 años encerrado, que también llama mucho la atención, encerrado en una masía, en una masía familiar para componer, porque estaba en plena crisis, o sea, como diríamos hoy en día, estaba en una depresión y estaba buscando nuevos caminos. Y dices, ¿cómo es que cómo no fue por el camino francés impresionista, que es lo característico de los músicos jóvenes de esa época en España, ¿no? Y se le ocurre escribir a un compositor austríaco como Schoenberg. Pues sí, fue muy interesante. Y como decía Jesús, la primera carta es un testimonio biográfico de primer orden y es bastante, no voy a decir escalofriante, pero sí es muy sobrecogedora porque te muestra un joven con un grito de ayuda, ¿no? Pidiendo auxilio. Es un grito desesperado 26 años tenía este chico, Roberto Serra, en aquella época. Entonces, Schoenberg para él representa una tabla de salvación y le escribe una carta larguísima que nos muestra un músico honesto, humilde, auténtico, que lo que quiere es seguir mejorando, conocer, muy perfeccionista, muy ambicioso, que, como digo, a diferencia de sus coetáneos, el tío se encierra en una masía y quiere explorar vías más allá. Como dice Jesús, siempre está en búsqueda constante, él quiere explorar, ¿no? Y busca la música de vanguardia. Entonces da un paso de gigante acercándose, escribiendo a Schoenberg y tiene la suerte de que le manda ahí sus haiku y su carta, sobre todo yo creo que es más, las dos cosas. Y Schoenberg, que como dices, es el que va a abrir la puerta al posterior desarrollo ya del serialismo en la música occidental, le dice que sí, que cree que le comprende. Entonces Gerard, ni corto ni perezoso, le llega la carta y al día siguiente, ya digo yo siempre que esto no es como los WhatsApp, tenía que esperar a que llegara la carta, pero fue en cuanto le llegó la carta, cogió la maleta y se fue. Y se fue para Viena y estuvo con él en la Meisterklasse, lo que llamaríamos el Masterclass, ¿no? Meisterklasse für musikalische Komposition. Estuvo en Viena y luego se fue a Berlín con él, le siguió con sus otros compañeros. Y tuvo además la suerte de codearse con todos con los de la primera generación de la Escuela de Viena, que serían Anton Webern y Alban Berg, y luego con los de la segunda generación, que ya son sus compañeros, que son pues Hans Eisler, Josef Rufas, Kalkotas, Winfried Zillig. Es decir, que tuvo la oportunidad de conocer a grandísimos músicos que fueron recitarios de la obra, de las enseñanzas de Schoenberg. Así que es el único, como decía, el único español que fue un alumno de Schoenberg. Así que esto fue un poco la carta, digamos, si hablamos solamente de la carta de 1923, esta sería un poco la historia de la carta. Una carta de 11 páginas, por cierto. Claro que hoy en día a mano. Escribir una carta de 11 páginas, ¿verdad? No pasa mucho, ¿no? No pasa mucho, ¿verdad? Hay que ponerse en ese contexto. Y es que, claro, Arnold Schoenberg es también una figura como pedagógico, como profesor extraordinaria. Para los que no lo sepan, Arnold Schoenberg tiene un tratado de armonía, que es un libro icónico porque es un libro que huye de todo dogmatismo y a la vez presenta una serie de las reglas básicas de la armonía, pero ya solamente el prólogo del libro es un prólogo muy inspirado en su experiencia, ¿no? Y entonces era un profesor extraordinario y todos los alumnos le tenían, o los estudiantes le tenían un grandísimo cariño. De hecho, te quería preguntar, Paloma, vi que hay una
que creo que fue por el 50 aniversario de Schoenberg, que le escribieron una notita todos los estudiantes, ¿no? Como una fotografía o una nota de Pero eso felicitación. fue al principio, sí, ¿no? con las fotografías, que así es muy típico alemán, ¿no? Además de hacer el álbum ese con la foto y la dedicatoria, lo que hemos hecho a veces, o sea, lo que se hace en el colegio. Sí, eso fue al principio, cuando él fue en el año 23 a Viena, a Mödling, porque Mödling estaba en el sur de Viena, Sí. Que yo estuve donde se había alojado en Viena y no estaba exactamente en el centro de Viena, estaba al lado del tren, él tenía que ir todos los días con el trencito ahí a Mödling, que era donde estaban todos los alumnos, donde él tenía su casa y donde los recibía, y así efectivamente hicieron un álbum con las fotos con la fotografía, él puso su fotografía y una dedicatoria, él estaba orgullosísimo de estar ahí, ser alumno de Schoenberg, que por cierto la primera época le costó mucho esfuerzo de todo tipo a Gerard de estar allí costearse la vida, ¿no? en Viena, porque llegó con una mano delante y otra detrás y de hecho pues no llegaba a fin de mes, o sea, eso también se ve en las cartas, y también tuvo que se cambió el nombre. Por eso a mí a veces me costaba encontrar documentos. Cuando estuve en Berlín, por ejemplo, quería ver en la Academia der Künste, en la Academia de las Artes, pues en qué clases había estado, etcétera. Y claro, yo no encontraba el nombre de Gerard por ningún lado. Y claro, es que él se había puesto el nombre de Castells, pero encima no Castells con C, sino Castells mit K, con K. Y claro, lo de Castells, bueno, en realidad se lo puso con C, pero allí se lo pusieron con K. Y se puso el nombre de Castells porque, como decía al principio, ¿qué pasa con su nombre, con su apellido? Es que es un apellido germano, Gerhard. Entonces, él quería sacarse un dinerito dando clases de español y también dio de catalán, de las dos cosas. Y claro, lo de Gerard, pues cómo iba a dar clases llamándose Gerhard de español o catalán. Entonces se puso el nombre de Castells. Además, él viene de Valls, que es de donde vienen los castellers, ¿no? Lo de los castellers característico catalán, y se puso ese nombre pues por lo menos para poder comer y dar clases de español y poderse costear los estudios con Schoenberg que tanto anhelaba. Entonces tenemos a este joven Gerard en este ambiente fantástico, ¿no? Debía ser una pasada, ¿no? Claro. En las clases de Schoenberg junto con Alban Berg, con Webern, luego con Eisler, con Calcotas. Y además hay una cosa que creo que es importante mencionar, porque lo acabáis de decir de lo que es del ambiente de Schoenberg, de la escuela, porque siempre se habla de la segunda escuela de Viena, pero realmente esto debería llamarse la escuela de Viena y ya está, que es como realmente se dice en alemán, por Die Wiener Schule, porque cuando hablamos de segunda escuela de Viena se supone que hay una primera, y esta primera escuela de Viena, cuando decimos primera escuela de Viena nos referimos a Mozart, Haydn, Schubert, Beethoven, ¿no? Pero realmente ellos de escuela nada, sencillamente eran unos compositores con un estilo afín y que vivieron durante algún tiempo en Viena, ya está, pero no tenían ninguna escuela, mientras que aquí, como estáis comentando, realmente es un maestro, que era Arnold Schoenberg, que tuvo muchísimos discípulos en 3 generaciones, la primera la de Alban Berg y Anton Webern, la segunda todos estos tantísimos compañeros de Gerard en Berlín y en Viena, y luego los de Estados Unidos ya John Cage y compañía, que sería la 3ª generación. Y esto sí que es una escuela. Sí, entonces es importante recordarlo, creo. Como decías antes, qué buen profesor, porque ninguno de ellos escribe igual, ¿no? Sí, claro. Realmente es lo que demuestra que Schoenberg realmente sabía sacar de cada uno su lenguaje, su talento, ¿no? Sí, desde luego fue un profesor extraordinario. Entonces, bueno, tenemos al joven Gerard en Viena, después lo tenemos en Berlín. ¿En qué momento vuelve él a España y por qué? Él vuelve ya en el 29, o sea, él está primero, no lo recuerdo así de memoria, el 23 y el 28, y ya el 29 regresa a Barcelona y ya se casa había conocido a su novia entonces, Leopoldine Feistecker, en Viena, que es interesante porque es la que va a ser
bueno, la que va a ser su esposa, y era amiga de la mujer de Schoenberg, de la segunda mujer de Schoenberg. Entonces las dos son vienesas, se hacen muy amigas y luego continuarán su amistad en Barcelona cuando él vuelve, o sea, Gerard vuelve en el 29 a Barcelona y de hecho Schoenberg es invitado por Gerard en 1931 a venir a ir a Barcelona porque él tenía un problema de asma, de respiración y quería alojarse en el sur de Europa. Entonces el médico le recomienda un clima más cálido y pues se acuerda de Gerard y eso va a ser importantísimo para Roberto Gerard porque él le va a invitar un año a Barcelona y va a ser importantísimo tanto para Schoenberg como para Gerard y sobre todo para su amistad y la unión que les va que se va a fraguar entre ellos hasta la muerte de ambos. Entonces él invita a, o sea, Gerard y Poldi, que es como llaman a su mujer, le buscan una casa a Schoenberg y Schoenberg viene en el 31 con su reciente segunda esposa, viene muy contento, viene de ¿cómo se llama? Lo de honeymoon, de la noche de luna de miel. De luna de miel, ¿no? De luna de miel, eso se ve en las fotos y encima llega nada más y nada menos que a Barcelona. Es decir, una ciudad preciosa en la que además va a ser muy bien acogido. Pau Casals le va a dar una calurosísima bienvenida con todos los músicos de aquel momento, Gina Anglès, Conchita Badia, Joaquim Pena, toda la intelectualidad catalana y sobre todo musical de la época, le dan la bienvenida a Schoenberg y él está emocionado. Esto se ve en las cartas y se ve en las fotografías también. No hace falta ser psicólogo para verlo porque está siempre sonriendo y Schoenberg luego no sonríe nunca en general, es una persona muy seria. Aquí además nació su primera hija del segundo matrimonio, que la llamarán Nuria, es Nuria Schoenberg, que luego se casará con Nono, o sea, luego será Nuria Nono, se casará con el compositor italiano. Pero en cualquier caso es un momento para Schoenberg, como podéis imaginar, importantísimo en su vida y va a ser un momento de felicidad absoluta y esto no me lo invento, lo pone en las cartas y lo va a recordar luego a lo largo de todos estos años en las cartas él y su mujer Gertrude. Es decir, su experiencia en Barcelona, en España, gracias a la mediación de Gerard fue importantísima y les hizo tener una relación muy familiar. Ellos estuvieron hasta presentes en el parto de la niña, concretamente la mujer, o sea, estaban en la habitación de al lado. O, por ejemplo, en las cartas se puede ver que cuando Schoenberg compuso la ópera de Moses und Aaron, Moisés y Aarón, pues estaba en compañía de Poldi siempre, estaba por allí Poldi, que lo comentan, ¿no? Sí. O sea, era una cercanía muy, muy familiar, no eran sencillamente amigos, conocidos, o ya no era una relación de discípulo-alumno. Aún así, Roberto Gerard era muy tímido y por otra parte, Schoenberg era, también esto se puede seguir en la bibliografía, no me lo invento, era una persona que mantenía mucha distancia con los alumnos, es decir, le gustaba mucho dar clase, pero era una persona que mantenía sus distancias. Y esto, unido a la timidez de Gerard, pues no era muy fácil y ahí hizo un papel muy importante su mujer. Claro. Porque la animaba a acercarse más a Schoenberg. Así que fue un periodo interesantísimo en la composición de Schoenberg, el que estuvo en Barcelona, y luego muy importante para la amistad entre Schoenberg y Gerard y para lo que viene después, que claro. Va a ser muy interesante también. Claro, o sea que tenemos un caso muy interesante en el que nace una amistad entre las dos familias, ¿no? Tanto entre el discípulo, el maestro y las dos esposas. No me gustaría continuar hacia adelante sin preguntarte, Jesús, porque nos ha explicado Paloma cómo viene Schoenberg, entonces estamos entendiendo que Gerard también es fundamental para la introducción de la música de Schoenberg y de todo lo que se hacía en Viena, no solamente en Barcelona, en Cataluña, sino en el resto de España, entiendo, ¿no? Exacto. Esta época es una época fascinante, creo yo. Nosotros nos sorprendimos mucho también, cuando éramos muy jóvenes, al principio del cuarteto éramos jóvenes, decidimos el nombre. ¿Cómo nos vamos a llamar? Por afinidad, por cercanía. Conocíamos a Robert Gerard, pero poco, lo básico. Pusimos el nombre y fuimos directamente al Institut d'Estudis Vallencs en Valls a ver el archivo, a ver las cartas y vimos, bueno, lo que tienen ahí, que tienen bastantes cosas, y nos sorprendió enseguida la
la figura, la importancia de Gerard también en la vida cultural de Barcelona, ¿no? Que organizaban conciertos, trajo al que se estrenaba el concierto de Alban Berg en Barcelona, estuvo Stravinsky, estuvo Bartók, el cuarteto Collis, o sea, realmente lo que estaba haciendo, lo que hizo Gerard en Barcelona por la música, sí, fue brutal. Fue una lástima que con la dictadura y tal luego se rompiera, pero creo que se estaba llegando a una dirección muy, muy interesante, ¿no? Y bueno, en ese sentido es una figura clave también de esta época, ¿no? Claro. O sea que está muy, muy arraigada, muy ligada, muy significada entonces ya en este ambiente republicano, ¿no? Claro. En los primeros años 30. Y bueno, claro, ya nos vamos acercando un poquito al momento, puesto que lo hemos mencionado antes, al momento del exilio. ¿Cuál es un poquito, hemos mencionado al principio de la conferencia, que el lugar de destino va a ser Cambridge, en Inglaterra? ¿Cuál es un poquito el periplo hasta llegar hasta Cambridge, desde Barcelona, Paloma? Bueno, realmente yo, respecto al periplo de Barcelona a Cambridge, no se menciona mucho en las cartas, pero sí se mencionan cosas igual que creo que pueden ser interesantes comentar aquí, que realmente están marcando la historia de Europa y Norteamérica, que es este sangriento siglo XX, ¿no? Este durísimo siglo XX, en el que tenemos el año 1933, con Schönberg, que el pobre, bueno, por su ascendencia judía, tiene que huir de Alemania de pronto, o sea, de pronto un buen día en Berlín le dan la Entlassungsbrief y le invitan cariñosamente a irse del país. Entonces tiene que salir corriendo, se va a París corriendo con una maleta y con su mujer y con su bebé, Nuria, y llega a París y entonces ahí empieza el intercambio de cartas con Gerard, porque la primera idea que tiene Schönberg es volver a España, porque él había sido súper feliz en Barcelona, vuelve porque tiene que volver, porque tiene ahí su trabajo, pero no le apetecía nada y tiene que huir. Entonces la primera idea que tuvieron el matrimonio Schönberg era volver a Barcelona. Y Gerard, ¿verdad?, intentó desesperadamente buscarle contratos vinculantes para que trabajara en Barcelona. Para empezar, Schönberg había estado componiendo el famoso concierto de Mon, que era un concierto basado en una obra clásica, pero que estaba dedicado, como sabéis, a Pau Casals, y quería que lo interpretara él. Quería que lo interpretara él también por razones un poco comerciales, en el sentido que si él lo estrenaba, eso iba a ser muy importante comercialmente para atraer también más gente y más dinero, y para que él se pudiera establecer en España, por lo menos al principio. Era muy importante por eso también. Pau Casals era amigo de él y lo practicaba sin parar. Todo esto lo vemos en las cartas. Entonces, porque Roberto Gerard era el mediador entre Pau Casals y Jean Anglès, Conxita Badia, etc., pero sobre todo Pau Casals y Arnold Schönberg. Entonces, el pobre, que es educadísimo, Roberto Gerard, siempre está, bueno, lo está intentando, está practicando. Entonces, practicaba y practicaba, pero el concierto, como creo que sabéis, sobre todo lo debe saber Jesús Miralles bien, es un concierto dificilísimo para un chelista. Entonces, pues Casals lo intentó, pero hubo un momento que ya no pudo más. Por lo menos por lo que yo deduzco de las cartas, sí que lo intentaba una y otra vez, estuvo, pero es que debía ser dificilísimo para Chelo. Entonces, al final desistió. Y claro, ya Schönberg, entre que Casals había desistido, entre que Gerard no lograba encontrar contratos vinculantes rápidos, llamó a Arbós en Madrid, o sea, tengo todas las cartas que intentó, contactó con muchísima gente, con el agente Collis, con todos los agentes que conocía, pero no lograba un contrato vinculante. Y cuando lo encontró, el pobre Schönberg ya había huido por barco, había llegado a Estados Unidos, a Boston, y había salido en la prensa. Y entonces Gerard, como no tenía el WhatsApp que tenemos ahora, llegaban las cartas cuando podían llegar, y entonces Gerard, pues muy triste, un día en la prensa, mientras esperaba la respuesta de Schönberg, que le decía, ya puedes venir a Barcelona, ya te he encontrado contratos, acababa de llegar
a Boston. Y ya se quedó, de ahí pasó a Los Ángeles, a California, y en California ya se quedó hasta el resto de su vida, hasta que murió. Sí. Eso fue lo que ocurrió. Esa carta de Gerard es muy agridulce, sí, ¿no? Que se alegra mucho por Schoenberg, ¿no? Va a ser igual para ti un gran impulso, ¿no? Pero él se lamenta mucho, ¿no? También en plan, ostras. Exacto, si hubiéramos sido un poco más rápidos, ¿no? En conseguir que aceptaran si hubiéramos sido un poquito más perseverantes, sí. estaríais aquí, ¿no? Ostras, imagínate. Eso es. ¿Qué habría pasado, ¿no? Si Schoenberg hubiera venido a España, ¿no? a vivir? Esta es una... sí. El mundo musical español sería completamente diferente, seguramente. Sí, totalmente. Seguramente. Esto es... sí, así es la historia, ¿verdad? Es caprichosa. Sí, es caprichosa. En muchas ocasiones. Y se ve además en las cartas, que es muy interesante, la relación que había, la relación tan familiar que había entre ellos, porque... Y también la de amigos que se hizo aquí, o sea, que se hizo en Cataluña, ¿no? Porque Conchita Badia, la cantante Conchita Badia, era muy amiga suya también, amiga suya, era muy amiga de Gerard y había conocido a Schoenberg cuando había venido, estaba deseando ayudarle, y de hecho hay un episodio muy escalofriante de las cartas, esto sí que lo es, así, dicho, porque Schoenberg tenía otros hijos del primer matrimonio y uno de ellos se llamaba Georg, que tendría entonces 34 años, creo, una cosa así, ¿no? Era joven, pero ya tenía una hija de 4 años y una mujer, y entonces Schoenberg había ya huido a Estados Unidos, esto es desde Estados Unidos, y le pedía ayuda desesperada por el nazismo, porque corría mucho peligro su hijo. Entonces le pidió ayuda desesperada, y es una carta que dan ganas de llorar, porque es que te dice, ojalá no seas tú el que tiene que pedir ayuda nunca, porque no sabes lo tremendo que es pedir ayudas en estas circunstancias. Y entonces pedía que le buscaran un trabajo a su hijo de lo que fuera, para limpiar, al principio decía ¿cómo se dice? Para copiar notas, de copista, ¿no? Copista, de lo que sea, si la podéis emplear en una masía, de lo que fuera, a la desesperada. Y entonces Gerard, buscó muchas cosas y al final estaban en San Salvador, donde se reunían con Pau Casals, en la casa de la playa que tenían, Pau Casals, Conchita Badia. Y hay una anécdota que en las cartas de que sale la hija de Conchita Badia, Mariona, que era chiquitita entonces, y decía en catalán no hi ha dret, no hay derecho, porque decía, este señor, el señor Schoenberg que le conozco yo, ¿cómo es posible que le pasen estas cosas? Y entonces Conchita Badia lo que hizo es invitarle a su casa y dijo, te puedes venir a mi casa, yo te dejo mi casa de San Salvador para ti, para tu hijo. Al final el hijo no vino, pero esto no quita para demostrar la crudeza de la historia de Europa vista en la pura realidad a través de estos músicos, ¿no? Es algo muy impactante, porque eso no lo hemos vivido nosotros, ¿no? Es muy impactante. Sí, claro, a veces damos cosas por supuestas, ¿no? Quizás no son tan obvias. Bueno, estamos... después de este episodio fantástico que espero ilustre muy bien a los oyentes sobre cuál era la relación tan estrecha que llegaron a entablar, tenemos Gerard, que después de pasar una primera estancia en París y haber sopesado por algún momento el exilio en México, es bien conocido como el gobierno mexicano y su apoyo a la República y cuántos españoles fueron a México, pero... Su hermano fue a México. Ajá, exacto. Y bueno, acabamos el exilio en Cambridge, de donde se acabará instalando y ya hasta el final de su vida, ¿verdad? Jesús, ¿cómo podríamos... pensar, ¿qué influencia tiene el exilio en la música de Gerard? ¿Cómo le va a intentar Gerard hacer una tabula rasa y olvidarse, o siempre va a estar allí sus raíces en su producción musical? Sí, yo creo que debe ser muy duro, ¿no? También saber que a lo mejor estuvo en Cambridge al principio, no sabía cuánto tiempo era temporal, ¿no? Yo creo que se imaginaba algo temporal y de repente no se da cuenta que tiene que estar ahí el resto de su vida. Y no debe ser fácil. Y yo creo que él lo pasa mal. Al principio, una época lo pasa muy mal.
bueno, también en las cartas se ve un poco, ¿no? Pero al mismo tiempo él no creo que nunca abandonó la esencia de sus raíces, ¿no? Y en su música se nota mucho porque la influencia del folclore está presente en todas sus obras, enmascarada, con otro estilo, con otros sonidos, con otro timbre, pero es muy presente, ¿no? Y es bonito también de descubrir, ¿no? De descubrir en sus obras esta influencia. Claro, porque hemos citado antes un poco de pasada la figura de Felip Pedrell, pero para quien no lo sepa, Felip Pedrell es uno de los grandes recopiladores del patrimonio musical folclórico, ¿no? Exacto. Y también Gerard también estuvo trabajando luego creo que estuvo una temporada también en la biblioteca, ¿no? Y estuvo archivando muchas obras, también del folclore, también de antiguas, incluso redescubrió muchas obras de Boccherini, sí tiene transcripciones de Boccherini, incluso encontró sinfonías de Haydn en Madrid, creo. O sea que estuvo en contacto también mucho con la música que estaba en España y también archivó música, ¿no? O sea que estaba interesado en todo, en conocerlo. Paloma, cuando ya está Gerard en Inglaterra, en Cambridge, en los años en los que aún vive Schoenberg, ¿cómo es la relación epistolar? ¿Sigue intensa o disminuye? ¿Cuál es el contacto que tiene Gerard una vez estando en Inglaterra con Schoenberg? Sí, la relación sigue y de hecho es muy gracioso observar cómo ambos compositores pues se van adaptando a sus culturas angloparlantes y llega un momento que al final escriben ya en inglés. Sí, lo mezclan un poco, ¿no? Porque siempre meten los chistes vieneses de como ellos se habían conocido en Viena, las mujeres eran vienesas, siempre meten el noodle y bueno, igual que en Baviera, ¿no? Con las terminaciones en L. Y bueno, meten chistes vieneses, pero ya hablan en inglés. Y hay una carta importante de, no recuerdo cuántas páginas, pero de cuando precisamente hay un momento que pierden un poquito el contacto, cuando justo después de que Gerard llegue a Cambridge, pero luego en el 40 llega en el 39, pues en el 44, una cosa así, ya retoman el contacto y ya el contacto es otra vez muy frecuente con las cartas y además Gerard hay una carta importante en la que resume un poco toda su trayectoria y Schoenberg está muy pendiente de la carrera de Gerard y está además como muy orgulloso de él cuando ve que hay cualquier estreno suyo o cualquier obra que ha tenido éxito y de hecho las últimas cartas son muy bonitas cuando ya ha muerto Schoenberg que continúan escribiéndose los dos matrimonios y entonces escribe Gerard, por ejemplo escribe a Gertrude Schoenberg, a la mujer y pues recuerdan cuando la primera vez que se conocieron, lo que Schoenberg pensaba de Gerard, cómo pensaba que iba a llegar muy lejos y cómo finalmente llegó, cómo estaban, decía los musikologisten, que utiliza esa palabra en vez de Musikwissenschaftler, dice los musicólogos, lo equivocados que estaban, sí, que no tenían ni idea, vamos, y que se habían equivocado completamente porque no se habían enterado de la importancia que iba a tener Gerard, ¿no? Y bueno, también recuerdan digamos, la admiración mutua que se profesaban ambos. Pero sí, tienen muchas cartas entre ellos, o sea, muchas cartas, como os digo, no solamente en el periodo en el que está él en Cambridge y él en Norteamérica, sino incluso cuando Schoenberg ha muerto ya. Y es muy interesante, las cartas son muy interesantes porque te resumen también la historiografía musical de Europa y de Norteamérica y las redes culturales que había entre Europa y América es muy importante y las que había en Europa, que algunas también se desconocen a veces y solo se ven en las cartas, porque además las cartas no eran solamente cartas así escrititas a máquina o así, eran borradores, o sea, yo cuando hablo de cartas son 82 documentos, claro. Algunos son postales, la mayoría son cartas largas, pero hay algunos son borradores, y los borradores siempre son muy interesantes, como ha mencionado Jesús en Valls, en el Institut Vallencs, donde se conserva el archivo de Gerard, que hacen mucho por Gerard, la verdad, con pocos medios, y es de agradecer y trabajan de maravilla. A mí me han ayudado mucho en mi libro, aunque la mayoría de material lo encuentro en otros archivos,
pero allí hay mucho, y hay muchos borradores también de Gerard que sirven a los músicos y musicólogos a entender también cómo creó su obra. Pero hay muchas cartas, muchos borradores que te muestran que había mucha comunicación en el exilio, es lo que me preguntabas, ¿no? Sí. Es esto, pues sí, había mucha comunicación, hasta su muerte, hasta la muerte de Schoenberg y después también. Después. Y claro, esto me lleva ahora a una cosa que hemos hablado anteriormente en una charlita que hemos tenido que ha sido muy interesante, y es, hemos comentado que las obras de Gerard de auténtica con personalidad propia, donde empieza a desarrollar un lenguaje con mucha personalidad, pero muy atrevido, muy en la vanguardia, empiezan a producirse después de la muerte de su maestro, ¿no? Hemos mencionado el concepto de música serial. Sé que te pongo en un aprieto, Jesús, pero para nuestros oyentes, ¿qué 4 palabras le podemos decir? ¿Qué es la música serial? Bien, pues bueno, es difícil de explicar así rápidamente, pero... Así un poco para todos los públicos. Sí, pues el compositor escoge, primero se crea unas series de 12 tonos, y a través de, a lo mejor crea 3 o 4, depende de cada obra que tenga pensado, ¿no? Y a partir de ahí va creando un movimiento, una música, y es como que hasta que no ha acabado la serie no puede volver a empezar, ¿no? Entonces, bueno, si tienes 2 o 3 o 4, pues las vas mezclando, ¿no? Pero claro, es muy interesante porque no hay una tonalidad definida, simplemente pues las notas que eran entre sí a través de estas series van creando unas, ¿cómo se dice? Una tensión que se va resolviendo, pero de otra manera, ¿no? No a la que estamos acostumbrados habitualmente, que es armónica, de dominante, tónica, dominante, subdominante, dominante, tónica, sino a través de interválica. Es un lenguaje que abre muchas puertas, ¿no? Porque puede ir hacia muchas direcciones, ¿no? Claro, claro. O sea que en la música serial, iniciada por Schoenberg, porque este es precisamente esa ruptura que decíamos, aunque en realidad el propio Schoenberg nunca se vio como un rupturista a sí mismo, ¿verdad? Claro. Sino que sí. Schoenberg se veía a sí mismo como un continuador de la tradición, y para él el paso primero a la música tonal libre y después al método dodecafónico serial era algo evidente, ¿no? Y hay esa famosa frase de que algún día los niños cantarán mis melodías en la escuela, ¿no? Exacto. Cosa que menudo oído deben tener los niños, ¿no? Porque no hay intervalos ahí bien complicados, ¿no? Entonces las notas ya no tienen una dependencia jerárquica de una tonalidad, sino que se desarrolla en un aspecto mucho más libre, ¿no? Y este es el lenguaje adoptado principalmente, aunque ahora hablaremos de ello, de qué forma, ¿no? O sea, con qué libertad. Es interesante lo que estás diciendo, Armando, también creo en relación a Gerard, porque efectivamente Schoenberg decía Ich bin kein Revolutionär, ¿no? Yo no soy ningún revolucionario, sino un evolucionario, quitaba la R, ¿no? Exacto. Also, evolución statt revolución, evolución en lugar de revolución. Y es muy importante esto que estás diciendo, porque esto se lo transmitía a Gerard, o sea, en las cartas también se puede seguir. Por eso Gerard es un compositor muy intelectual, que piensa mucho en la tradición, en lo que ha hecho. Jesús ha comentado antes que efectivamente él estaba en la Biblioteca de Cataluña, precisamente trabajó allí, por eso precisamente los de la Biblioteca de Cataluña me han traducido el libro al catalán y al inglés, que además es una edición preciosa. Porque para ellos Gerard era muy importante, había trabajado allí como bibliotecario y efectivamente había, a instancias de Schoenberg, porque es lo que le había enseñado, se había sumergido mucho en las obras clásicas, digamos, y en el folclore profundo de Cataluña, y se había sumergido mucho en ello y quería un poco buscar de lo que se había hecho antes, evolucionar hacia el futuro. Por eso para él es muy importante la tradición. Eso es una palabra importantísima en Gerard, y eso le viene de Schoenberg.
Por eso me parece importante lo que ha dicho Armando, que efectivamente de ahí le viene. Claro. De Schoenberg. O sea, es revolucionario Schoenberg, para nosotros lo es, y de hecho es lo que habéis dicho, ¿no? que creó un nuevo lenguaje compositivo, que ya no hay jerarquías, ya no es esa sensación de tónica dominante y voy a descansar. No, ya no se sabe dónde está el descanso, es otra percepción como público, es otra percepción diferente, que si bien puede resultar difícil al principio, al final se ha visto que es la música del siglo XX y XXI y realmente está por todas partes, aunque muchas personas digan que no la escuchan tanto, está por todas partes, eso lo sabéis vosotros. Sí. Y es bonito cómo se introduce, ¿no? En el cuarteto de Schoenberg, ¿no? Cuando sale la primera serie, que las palabras que se utilizan, ¿no? Ich fühle Luft vom anderen Planeten, ¿no? Siento aire de otro planeta, ¿no? Sí. Es que es muy bonito, también es poético, ¿no? La manera de introducir este nuevo lenguaje, ¿no? Sí, esto es maravilloso, ¿no? Para quien tenga interés, ¿no? Sí que me parece ahora de pasada mencionar una de las obras más importantes de Schoenberg, que se llama Pierrot Lunaire, que es una pieza para pequeño conjunto instrumental y una voz Sprechgesang. En fin, busquen en el diccionario, no sé. Porque no es cantado, no es hablado, ¿no? Y de hecho el propio Schoenberg, en el prólogo de la partitura del Pierrot Lunaire, nos explica todo lo que no es el Sprechgesang, pero no nos explica lo que es, ¿no? Cosa que es también muy, muy interesante, ¿no? Pero porque recordándonos un poco en esta época de Barcelona y Schoenberg, es verdad que le invitan a dirigir un concierto donde dirige el propio Schoenberg, Pierrot Lunaire, en Barcelona, y el último movimiento de esta obra se llama O alter Duft aus Märchenzeit, ¿ya? O sea, como ese viejo aroma, viejo perfume de los tiempos de los cuentos. Y es un movimiento donde musicalmente Schoenberg se mueve en una ambivalencia entre atonal libre, pero en una tonalidad de mi mayor que está por ahí presente en todo esto. Entonces, esta viveza, esta aproximación a la composición en donde no hay un dogmatismo, sino que se utilizan los recursos expresivos que están al alcance, ¿no? del compositor. Y yo creo que esto es una de las cuestiones que hace la música de Gerard tan personal, el hecho de que no es un dogmático, pertenece a otra generación, de la generación de Darmstadt, de esa generación más joven que surge después de la Guerra Mundial y que sí que realmente quiere hacer un corte con todo tipo de pasado, no se quiere evocar ese pasado que da vergüenza recordarse, ¿no? Tenemos ya a Gerard aquí en Inglaterra, en Cambridge, y bueno, sabemos que se va a tener que ganar la vida de muchas maneras, entre otras cosas, escribiendo música para documentales y producciones audiovisuales de la BBC. ¿Qué nos podrías explicar un poco de esta faceta menos conocida de Gerard Paloma? De la BBC, por cierto, sí. Hay cosas sin transcribir de la BBC, me estoy acordando ahora, un trabajo por hacer. Claro, ¿no? No, bueno, lo que es la música para cine, por ejemplo, pues esa la hacía un poco como Broterwerb, ¿no? Como para llegar a fin de mes, ¿no? Como hacía con las clases de castellano en Viena y Berlín, porque no le hace mucha gracia y sin embargo produce obras como This Sporting Life, la obra de esta música de cine tan conocida que hace Gerard y que sin embargo a él no le hacía mucha gracia hacer música de cine porque no estaba tan bien visto o porque no lo consideraban tan importante. Bueno, es que esto en realidad para él fue muy importante. Sí, y porque aún hoy en día, o sea, a día de hoy, hay una clara diferencia, ¿no? Y muchas veces no se sabe dónde está esa frontera, ¿no? De un compositor serio y uno de música de cine, ¿no? Claro. Que es un compositor serio, claro. Claro. Sí, ¿no? Hoy en día también las bandas sonoras tienen mucha calidad, ¿no? Pero claro, la besante está más personal, ¿no? Que tú quieres hacer la música que a ti te apetece, ¿no? Claro, sin tener esa imposición del discurso dramático que pueda tener una película. Sí. Y esto nos lleva también, antes de pasar un poco a un último bloque, donde hablaremos más de vuestro concierto, pero nos lleva a un último bloque que es la figura de Gerard como un pionero de la música electrónica.
Estamos en un contexto, ha acabado la Guerra Mundial, el maestro Schoenberg ya ha fallecido, Gerard un poco que se libera de esa especie de atadura y va a buscar en muchas direcciones su voz y se convierte en uno de los pioneros de la música electrónica. ¿Por qué es un pionero de la música electrónica? ¿Qué es lo que hace allí en Cambridge? ¿Cómo son sus investigaciones? Aquí en Alemania, por ponerlo un poco en contexto, en los primerísimos años 50, incluso finales de los 40, van a surgir al calor de las estaciones de radio, sobre todo en Colonia, se va a crear el Instituto de Música Electrónica y de Investigación, y que va a ser predominado básicamente por la figura de Karl-Heinz Stockhausen, ¿no? ¿Qué trabajos realizó en la música electrónica Gerard en Inglaterra? Yo no soy la experta en música electrónica, pero sí puedo comentar que es importante el trabajo que hizo con las cintas magnetofónicas, ¿no? Porque en la Universidad de Cambridge precisamente alberga 600 cintas que se están investigando por musicólogos como Monty Atkins, Carlos Duque, que han trabajado con ellas, y son 600 cintas de música electrónica, de todos los primeros experimentos que se hacían y cosas que no tienen nada que ver además con lo que se hacía en Alemania. Es decir, por lo visto era una vía nueva y diferente y muy novedosa. Y pues eso, ahí se ven los métodos compositivos, o también me preguntabas de qué trabajaba el taller radiofónico, ¿no? De la BBC, es donde estaba él, efectivamente, lo del taller radiofónico. Pero sí, esto es un trabajo además por investigar, y además que todos los musicólogos que trabajan o compositores que analizan este material siempre recuerdan lo que hemos comentado antes, que Gerard era estaba en constante búsqueda, era un explorador, le llaman de explorer, ¿no? El explorador de sonidos, y esa era siempre su intención, y era todo muy novedoso. Y aquí en las cartas, como os comenté antes en el libro, pues la última carta que escribió Gerard a Schoenberg el 16 de diciembre de 1950, concretamente, habla de, como decía Armando antes, de lo justo un poquito antes de que muriera él, de lo que ya se estaba pergeñando en su cabeza. Es una carta larguísima de 4 páginas por lo menos, en la que habla solamente de lo que explicaba antes Jesús, de series y de hexacordos, y solamente de técnica. O sea, a mí he de decir que me costó entender la carta. Tuve que pedir ayuda a un compositor porque quería entender perfectamente cómo era, de qué estaba hablando, ¿no? Y ya cuando murió Schoenberg, efectivamente, eso se abrió para llegar a las obras importantes, que supongo que querrás hablar ahora de ellas, no lo sé, Armando, que es las de su última etapa de Gerard, que realmente son fuera de serie y que abren una puerta a la música contemporánea enorme, ¿no? Además de la música electrónica, las sinfonías, ¿no? Claro, de hecho la cuarta sinfonía es el éxito ya en edad madura en los últimos años, puesto que es un encargo de Leonard Bernstein, ¿no? Y estrenado en la Filarmónica de Nueva York. Jesús, esta investigación en el mundo electrónico, cuando hablamos de música electrónica, estamos hablando de buscar nuevos sonidos, nuevas formas de expresión del sonido. ¿Se traduce esto en su música instrumental? Absolutamente. Lo que hemos comentado antes, no paro de buscar nunca. Imagínate también, con cierta edad ya empieza con la música electrónica, que seguramente era él y gente joven, ¿no? Claro. Y tenía contacto con las nuevas generaciones también, y estaba abierto, ¿no? Y en su música instrumental también pasa la misma cosa, ¿no? El contraste entre el primer cuarteto, por ejemplo, y el segundo, en ese sentido es muy grande, ¿no? En el primero es más tradicional aún, a pesar que ya introduce elementos de su nueva etapa, pero a nivel tímbrico no excede mucho la búsqueda de sonidos extraños. Sí. En cambio, en el segundo sí, ya empieza a experimentar con golpes de arco en el corral, pizzicatos con uña, teclidanto con uña, que suenan muy electrónicos, ¿no? De alguna manera suena muy
como si tocaras con un metal, ¿no? Como las guitarras de blues, ¿no? Por así decirlo, para que lo entienda el público. O incluso Detrás del puente, ¿no? Que recuerda también, es un lenguaje muy percutido, un poco folclórico también, ¿no? Sí. Como hablábamos antes de Las Palmas, ¿no? Pero con un timbre muy especial, claro, porque Detrás del puente suena muy metálico, con un tipo de sonido un poco estridente, ¿no? Y está buscando todo el rato otras sonoridades, ¿no? Y es muy interesante, ¿no? Porque el contraste y de repente un movimiento lento, absolutamente que parece que se para el tiempo, la intervalica espectacular, donde crea una textura de sonido muy especial, que parece que estés en otro mundo, y el contraste con todos estos elementos, ¿no? Es increíble, ¿no? Muy bueno. O sea que tenemos también estos cuartetos, una búsqueda experimental de nuevas expresiones. ¿Sigue estando presente sus raíces, de dónde viene? Absolutamente. En los dos cuartetos encontramos elementos muy rítmicos, muy vivaces, ¿no? de la cultura mediterránea, en cierto modo, ¿no? Sí. Tiene una cierta alegría, ¿no? Pero es verdad que, por ejemplo, estas dos obras son muy diferentes, ¿no? El primer cuarteto es mucho más tradicional, está estructurado en 4 movimientos, el primero incluso tiene una forma sonata, ¿no? Y el segundo podría ser como un scherzo, ¿no? Básicamente. El tercer movimiento, que es muy Gerard, porque es, como hemos comentado, muy calmado, que crea unas texturas muy especiales. Y el cuarto es virtuosismo puro, ¿no? Parece, por ejemplo, muy similar a un cuarteto de Schubert, ¿no? Con el lenguaje serial, pero formato muy clásico de cuarteto, ¿no? Sí. Y en cambio, el segundo ya es como las últimas obras, como la Sinfonía número 4, que es un continuo, ¿no? Sí. Hay mucho contraste, porque sí que hay ciertos movimientos, pero la obra se interpreta de principio a fin, ¿no? Son 7 movimientos, pero de principio a fin. Y cada movimiento tiene su carácter, pero es una unidad, ¿no? Busca también esta unidad, que es un concepto también muy actual, ¿no? de composición, ¿no? Claro. Ya en ese aspecto también cambia mucho Gerard, ¿no? Qué interesante. O sea que en realidad tenemos a un compositor en constante búsqueda, ¿no? de su voz, ¿no? Y siempre a disposición de todos estos recursos compositivos y esta búsqueda. Sí, Felipe Santos nombró al comienzo de esta conversación, creo, el concierto que tendrá lugar pasado mañana acá en Múnich con los estudiantes de la Musikhochschule, del Conservatorio Superior, que la verdad yo estoy muy contento porque las obras que interpretaremos de Gerard son conocidas por mí desde hace muchos años. En este caso se trata de obras para ensamble, para unas formaciones instrumentales alrededor, bueno, una es para 8 instrumentos, la otra es para 6 instrumentos. La obra para 8 instrumentos se llama Concierto para 8, del año 1961, que, como hemos dicho antes, es una pieza de personalidad absolutamente serial, pero que, sin embargo, no renuncia a ritmos de procedencia folclórica, que al oyente le van a recordar enseguida, palmas, toques percutidos en la guitarra. Ya el hecho de utilizar la guitarra y la mandolina, los dos instrumentos, él está buscando una sonoridad muy concreta con estos instrumentos, no solamente un recuerdo a un mundo folclórico, sino que está buscando un sonido percutido, seco, duro, ¿no? O sea, él casi que usa la guitarra y la mandolina como instrumentos de percusión, ¿no? En este sentido. Pero este carácter absolutamente intelectual, muy sesudo, muy pensado, como decía Paloma, se complementa a las mil maravillas con una libertad en el discurso, ¿no? Musical. Y la otra obra que interpretaremos con los estudiantes se llama Libra, que es su última obra, o sea, tocada en público con él, ya año 1968-69. Pertenece a una trilogía astrológica, que son 3 obras, Libra, Leo y Géminis. Y es muy interesante, porque aparte esto lo explica Gerard en el prólogo, cómo él intenta hacer una especie de traducción musical
a estos signos del zodiaco, ¿no? Él está muy interesado en el zodiaco y de hecho en el prólogo de Libra él dice que él es Libra también. y tenemos también una música que yo creo que al público le va a resultar muy atractiva, porque se va a encontrar con un lenguaje absolutamente moderno y hoy en 2021 sigue siendo radicalmente moderno, o sea, no ha perdido frescura, no ha perdido vitalidad, y a la vez se va a encontrar con elementos que van a ser fácilmente reconocibles, ¿no? Y me interesó mucho poner a Gerard un poco en una panorámica. Por eso el concierto del miércoles lo hemos llamado, bueno, originalmente queríamos llamarlo una huella dactilar de la música española del siglo XX y XXI, pero el departamento de prensa y comunicación del conservatorio no lo vio con buenos ojos y al final nos decantamos por la palabra mosaico. Entonces hacemos un pequeño recorrido por generaciones. Después de Gerard interpretaremos una obra de Luis de Pablo, recientemente fallecido, pero la obra Polar del año 1961, con lo cual es una obra coetánea. Vamos a poder escuchar a dos generaciones diferentes, pero conviviendo en el tiempo. Y luego vamos a tener, que van a estar presentes el próximo miércoles, a Elena Mendoza, compositora española, profesora en Berlín, en la Universidad de las Artes, y Elena Galindo, sí, que es una generación después, ¿no? O sea que es interesante esto. Por cerrar un poco el círculo, hemos hablado de la vida, de las características de la música. En tu opinión, Jesús, para ti como intérprete, ¿qué significa? ¿Qué papel juega en tu vida musical, Gerard? Bueno, la verdad es que para nosotros ha sido poder trabajar las obras de Gerard, los dos cuartetos en este caso, ha sido vital, ¿no? Es también, primero porque sus obras son de una exigencia musical absoluta, sí. También técnica, son obras muy difíciles. Cierto. Que exigen el máximo. Primero, un estudio muy fuerte de las partes individuales. Luego, también hacer el trabajo como un poco de director, ¿no? De entender todo el lenguaje, los gestos, la estructura. Entonces, nos pasamos muchas horas, primero un gesto, otro gesto, juntar, porque luego tiene que ser fluido, ¿no? Tiene que parecer que no pasa nada, que no es difícil. Pero realmente el proceso de trabajo con Gerard nos ha hecho mejorar mucho, ¿no? Porque es muy exigente, es una música muy exigente. Y después, una vez la tienes trabajada, te da mucha libertad, como hemos hablado antes, y parece que todo fluya, ¿no? Pero para conseguir esto hay que tener detrás un trabajo muy grande, ¿no? Y por eso es atractivo poder tocar su obra como intérprete. Y ahora le hago esta pregunta a Paloma. Esta exigencia que pide Gerard a sus intérpretes, técnica musical, ¿es exigente para el oyente la música de Gerard? ¿Necesita uno una gran preparación o puede uno acercarse libremente y sin tapujos y la va a disfrutar? Es que esta pregunta no es muy fácil, Armando, porque esta pregunta realmente es extrapolable a toda la música del siglo XX-XXI. Es una pregunta interesantísima y yo creo que no deberían los oyentes nunca asustarse ante nada y deberían dejarse llevar, como hacemos muchos, ¿no? Dejarse llevar por las ideas de los compositores, y si escuchas así la música, la de Gerard te va a gustar mucho, porque es muy creativa, es muy original y como describía Jesús, hay mucho por ejemplo, si eres español, hay mucho del folclore, no solo catalán, sino español, desde el Antón Pirulero, el tan, 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 taran, tan, taran. Eso se puede escuchar mucho en la obra de Gerard sin ser ningún experto. Y yo creo que si uno se relaja y escucha, va a reconocer mucha música europea, que antes lo hemos comentado creo en la charla anterior, hasta del Renacimiento, va a escuchar muchos patrones, digamos, que tenemos todos en la cabeza, aunque no seamos conscientes de ellos. Y luego la creatividad de la música, de esa impronta electrónica que intenta meter a través de
de la técnica, bien sea percutiva o no, eso también nos va a encantar como oyentes. O sea que yo creo que hay que animarse a escucharle porque vale la pena total. ¿Y cómo colocas tú a la figura de Gerard en la historia de la música del siglo XX? ¿Qué Pues papel es le uno das? de los compositores más importantes o sea, es uno de los grandes, sin lugar a dudas. Yo he dedicado un número aquí de Quodlibet, estamos haciendo muchísimas cosas, todo lo que se puede. Y es uno de los grandes, es un pionero de la música electrónica, o sea, es el que más, uno de los que más ha evolucionado en el lenguaje serial de Schoenberg, que es todo reconocido por los que lo estudian el lenguaje compositivo. Su lenguaje compositivo es muy original, fusionando, precisamente lo habéis dicho, el folclore, la música electrónica y la música de vanguardia. Y es uno de los grandes que que está siendo investigado y debe seguir siendo investigado y escuchado. La obra que hace el Cuarteto Gerard es fundamental para que llegue al público. Así que yo creo que es muy importante seguir trabajando a este autor. Yo ya, según estoy hablando, estoy ya pensando que hay otras cartas que publicar, que son las que tiene con Anton Wieban, que están sin editar. Pasa que a mí me da mucha pereza, pero al final igual lo haré porque es que es una pena. Porque claro, hay mucho que decir, seguramente muchos secretos hay escondidos en las cartas y hay que seguir investigando a uno de los grandes, que es un compositor de los más grandes que tiene España y que debe seguirse investigando. Pues yo creo que estas palabras son perfectas, ¿no? Ni tanto. Para concluir esta charla y reivindicamos a este grandísimo compositor, que lo es sin duda, y que esperamos que nuestros colegas de ensambles, gestores de orquestas, gestores culturales se atrevan, porque yo creo que es un atrevimiento tampoco tan grande. Es un poquito de atrevimiento quizás, exacto, sí, pero ese pequeño paso... hay que programarlo regularmente. Claro. Ya está. Y por eso, por este atrevimiento, creo que cabe ahora dar las gracias a Felipe Santos, Manfred Boes y el Instituto Cervantes de Múnich por haberse atrevido a hacer este homenaje, que creo que para nosotros tres es algo como forma parte de nuestra sangre casi. Exacto. Pero el hecho de que haya podido funcionar, de que estemos aquí conversando, porque somos realmente pues, uno de los pocos homenajes en esta efemérides que se está celebrando este año, ¿no? Bueno, de hecho, en mi conocimiento fuera de España, de lo que se está haciendo sobre todo en el ámbito catalán, también considero, y esto es una opinión muy personal, considero una auténtica lástima que grandísimas obras durante este año no se hayan escuchado en Madrid, en Santiago de Compostela o en Sevilla, ¿no? Exacto, sí. Me parece una lástima, pero bueno, que la relevancia es evidente, lo sabemos en algo que hemos comentado antes, Filarmónica de Berlín, Sir Simon Rattle tocando su tercera sinfonía dentro de un par de meses, ¿no? El mejor homenaje, ¿no? Así que, bueno, pues un abrazo fuerte para Madrid. Muchas gracias. Y muchas gracias al Instituto Cervantes. Gracias, Jesús. Gracias. Igualmente, muchas gracias. Enorme, gracias al Instituto Cervantes y a vosotros. Muchas gracias.